tarde, son las 6:14 y tenemos invitado especial, donde hablaremos de todo un poco, desde política hasta fútbol. Señores, esto va a estar muy bueno el día de hoy. Estamos recibiendo aquí en nuestra casa de la Z101 del Gobierno de la Tarde a nuestro querido Benny Metz, vocero de la presidencia y también comisionado de fútbol. Bienvenido, Benny, qué bueno que estás con nosotros. Invitación, ahorita estamos por los pasillos, recordaba esos años que veníamos con frecuencia en el Gobierno de la Mañana, con Álvaro y demás, ¿verdad? Para nosotros siempre un recuerdo muy grato. Yo me sentí porque fue muy amigo de mi padre. Y voy a hacer un cuento, de una vez voy a entrar. Dale para allá. Ellos tienen un programa de béisbol antes de empezar los juegos de la Liga Invernal. Se llamaba Antes de Todo. Tu padre, bueno decir, sí. Temístocles Metz, que fue secretario de Deportes. Correcto. En los gobiernos de Balaguer. Se llamaba Cedefir cuando y un periodista muy destacado. Entonces tenían un espacio en HIZ, se llamaba Antes de Todo. Entonces empezaban por la cuarta tarde de las 5 a hablar de lo que va a ser el juego, lo que pasó anoche y que iban por el quinto y ni estaban hablando todavía. Entonces, Alvarito y papi, y dijo el de la emisora, pero mira, como ustedes tienen extenso, van a ganar después del juego. 3 de la mañana salimos del estadio nosotros. Óyeme, eso fue parte por lo cual nos mudamos a para la capital, porque claro, la verdad que llegamos muy tarde para ustedes del colegio, de verdad que debo compartir con ustedes esa anécdota. Bueno, gracias. Pero qué bueno que está con nosotros. Y yo, bueno, arranco yo con esta primera pregunta. Yo me sentí bien porque yo tenía mucho que no le veía a Benny y madrugábamos madrugábamos, compartíamos un espacio juntos. Pero me sentí bien. Aclara eso de madrugábamos. Sí, porque la gente se fue con una bebida. Empezábamos temprano un programa. Pero Benny y yo somos amigos de esa juventud, de verdad, de esos tiempos. Pero me sentí bien porque pensé que era mi ex amigo Benny Metz, pero es mi amigo y mi hermano. La política no debe dividir. No, y además los amigos, los verdaderos amigos, aunque no se vean, ese sentimiento sigue en el corazón. Correcto. Eso es así. Entonces, Benny, vamos a arrancar y me gustaría saber de inicio, ¿cuál es tu opinión sobre el retiro del proyecto de reforma de deporte? Yo pensaba que era, ¿verdad? No, porque vamos a arrancar con los bombazos al principio y después suavizamos con el fútbol. La verdad que me ha tocado estar cerca del presidente en este proceso. Que efectivamente todo el mundo sabe que no es un capricho del presidente de la República, Luis Abinader, sino que fue una ola de reformas, como siempre decimos, que en el 2020 debieron iniciarse, era parte del proyecto y plan de gobierno del PRM del gobierno del 20, efectivamente 19-20. Al llegar al gobierno con la pandemia, hubo que la agenda ajustarla a la realidad del país. Y efectivamente en ese momento teníamos una gran cantidad de población que recibían subsidios del gobierno para poder sobrevivir por el tema de la pandemia. Más tocamos fondos en materia económica general, bajamos menos un 5% del PIB en el año 2020-2021. Hubo que inmediatamente subsidiar los sectores y apoyar e invertir para salvar el año escolar, que eso fue una hazaña importantísima. Recordar la educación remota en ese momento. Y lo relativo también a la salud, porque era lo que todos demandábamos en ese momento, que primero el tema de mascarilla, el tema de hacer lo que era en ese momento las burbujas, atender a gente, ahí voy, después las vacunas, recuerdo madrugada, abriendo las aduanas para recibir lo que era la vacuna, y todo eso fue un proceso complicado. La gente cree que eso hace 10 años que pasó, pero eso no es así. En quien le habla todavía tengo de deuda de ese momento, porque me vi comprometido en mi salud y tuve que subsidiar parte del proceso de salud que viví. Entonces, efectivamente, así mismo el país recibió impacto económico. Y el presidente, que en su agenda y su planteamiento de gobierno no es de endeudamiento alto, sino que cree en un manejo frugal de la economía, pero si tú tienes que subsidiar, como los hogares, los gastos fijos, efectivamente el endeudamiento es la puerta más cercana para ello. Y entonces, ya en un clima que nos encontramos ahora, hay paz social, estabilidad democrática, segundo mandato del presidente con una mayoría importante, se presenta esa propuesta en la ola de reformas que se hace, la reforma constitucional, la reforma laboral y la ley de modernización fiscal, que fue la que se presentó. Pero lo primero que hace el presidente en materia económica es recortar
instituciones sobre la propuesta de ministerios, fusionar 3 ministerios, 6 direcciones y que desaparezca una gran cantidad de otras que no tenían ningún sentido o que tienen duplicidad en el Estado Dominicano, que hoy están, pero que están duplicadas. Como un mensaje de decir, bueno, si vamos a hacer una reforma o vamos a proponer un tema fiscal o tributario, debemos empezar por el gasto público. Y el gasto público, efectivamente, suprimiendo instituciones, se evita la duplicidad. No solo en nómina, porque la gente cree o se dice que el tema del gasto público es un tema nominal, pero que van a proteger los empleados. Es que a veces un edificio, y teniendo 2 edificios, el gasto de alquiler, electricidad, papelería, eso duplica los servicios públicos y el gasto público. Bueno, entonces se presenta la reforma y yo creo que el presidente, entendiendo de que fue un pacto en el año 2010 de la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo, que los 3 principales candidatos presidenciales en los debates presidenciales presentaron la necesidad de una reforma fiscal en el país. No es menos cierto que después de ganar las elecciones del presidente, visita a uno de los candidatos y plantea visitar al otro y no se reúne, y efectivamente el poder político de alguna manera pudo haber ayudado a este proceso, porque quien ganara en mayo iba a tener presente una reforma. Posiblemente el presidente entendió, y el gobierno, y ahí pongo como una pregunta un poco al aire, de que el Congreso, siendo el elemento democrático más importante del país para debatir temas, como otras legislaciones que corren por ahí, la reforma, acaba de pasar la reforma en esos días, se iba a discutir en el Congreso. Y como se hizo, vista pública, los sectores, ahí vimos nosotros, ciudadanos comunes, argumentando con mucha fuerza y con mucha razón, y también vimos el CONEP, que sabemos que el CONEP tiene un nivel de información, de manejo, de conocimiento y de peso en la economía dominicana, y se coincidieron todos los sectores allí. O sea que ese mismo escenario del Congreso, extrapolarlo fuera del Congreso, posiblemente da unos resultados de bajar un poco el clima y la presión. Pero efectivamente se entendió que el Congreso era el espacio natural. Entonces yo creo que el presidente nuevamente demuestra su capacidad democrática que tiene. Es un demócrata a carta cabal, no un hombre que impone, teniendo la mayoría en el Congreso, que efectivamente cualquier otro mandatario, principalmente en América Latina, que se cree que son semidioses, impone a como de lugar, ¿verdad? Horacio contra el mar. Sin embargo, el presidente escuchó los sectores, escuchó el reclamo, gente del mismo sector del gobierno hizo algunas argumentaciones, y efectivamente el proyecto se retira sin ningún tipo de problema, y ha sido apoyado por la sociedad dominicana, como igual apoyaban sectores el que no se presentaba reforma hasta cierto punto. Ahora, la reforma, ¿cuál es la discusión? Si era necesario o no. Esa no es la discusión. La discusión era qué tipo de reforma vamos a tener. O primero vamos a sentarnos a consensuar. Ahora, yo decía, y aquí esta parte culmino, de que lo que tenía esta reforma era que tocaba a todos los sectores. O sea, no era una reforma contra un sector en específico. Y justamente, posiblemente, ahí fue que vino entonces la situación, porque los parches fiscales anteriores que se hicieron anteriormente, te cargaban en aduana, o te cargaban a ti en tal sector, en tal de construcción, o en el área que tiene que ver con turismo. O sea, buscaban sectores específicos y ya hacían lo que se llaman los impuestos directos, que van justamente directo a un sector en contra de otro hasta cierto punto. Entonces yo creo que el proyecto que ha de recatarse, ha de consensuarse, en algún momento vuelve y se va a introducir, porque efectivamente la discusión de conseguir los 122 mil millones de pesos, describiendo de dónde venimos nosotros, con un déficit presupuestario, además robustecer la economía dominicana, ser más competitivo. Teníamos 30 años de crecimiento de la economía dominicana, que se vio compelido, y con la situación de stop que tuvo en el 2020 al 22 principalmente, debe continuar el país creciendo y evitar que sigamos el proceso de endeudamiento para poder financiar las inversiones en el país. Ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Ingeniero, le pasa en esa misma dirección de Beni. Sí, escúcheme. Sí, para no cambiar, pues en esa misma dirección. El presidente dice esta tarde que no viene otra reforma, no va a presentar nada, sino que hará los ajustes de lugar. Y yo pregunto, y me queda la interrogante, bueno, es que los ajustes de lugar, si partimos de lo que se vendió de la necesidad de la reforma, deja ahora como un vacío importante. ¿Con qué completar ese vacío? No hay un margen tan amplio.
¿Cómo tú percibes entonces que el gobierno hará ajustes y obras importantes? Justamente un reto venir a hablar aquí a la hora de la semanal, ¿verdad? Porque exactamente. El presidente tiene sus temas. Y un día después de que... Tiene sus temas, Lo digo esta tarde. Pero uno está borejeado un poco, ¿verdad? Para eso estamos un poco cerca. Y efectivamente yo pienso que, Elvis, el hecho de que el presidente plantee es un acto de responsabilidad política que ratifica su compromiso con mejorar la calidad del gasto del país. Hay una ley de responsabilidad fiscal que en el 2012 no existía y que en el 2012 se endeudó el país en 8% del PIB en solo 6 meses. Con 220 mil millones de pesos se gastaron, que es lo que se quiere más o menos, son 122 mil, pero por otro vía de recorte se empieza a buscar 100 mil más. Yo pienso que el presidente se refiere a eso, en el tema de recorte, en el tema de perseguir la evasión fiscal, la ilusión fiscal, y en dinamizar otros sectores y la informalidad de la economía dominicana, que está casi un 56%. O sea que si tú logras completar, puede llegar cerca a los 100 mil que está viendo. Y otra cosa es, yo siempre pongo el ejemplo del sector farmacéutico. No estoy dando ejemplo que hagamos nada con ellos, pero hay sectores en el país que tienen exoneraciones de muchos años, que aunque no hay un proyecto para revisarlo ahora mismo, pero se pudiera pactar con ellos como se hizo anteriormente. Se adelantaron fondos en una época de las principales fuentes de ingreso, el tema minería, el tema industrial, para poder compensar el tema económico, porque la economía es circular. O sea, lo que tú recibes aquí, vuelve lo invierte allí, porque la realidad es que hay que hacer inversiones públicas necesarias, hay que mejorar el sistema de transporte en el país, sobre todo en Santo Domingo, en Santiago, mi provincia de San Cristóbal, ¿verdad? Porque tiene ya una población importante, y ese sistema de metro, de tren, de teleférico por el Gran Santo Domingo, eso no puede pararlo nadie. Si no están recursos suficientes, entonces buscar financiamiento, porque efectivamente es una obra que retorna en calidad de vida a los dominicanos. El aumento del bono Aliméntate de 1.400 a 2.000 pesos, no dice son 600 pesos, no. Cuando tú calculas que son 1.5 millones de personas, es un dinero importante. Integrar 22.000 policías para la seguridad ciudadana, todos lo necesitamos, porque si hacemos una evaluación de cuántos policías tenemos por ciudadanos, estamos en déficit por mucho. Entonces, esos sectores y esas inversiones no pueden pararse en el país. Entonces hay que buscar mecanismos alternativos para lograrlo. Sí, es una noticia importante se acaba de dar Lima. El presidente en este mismo momento, en la semanal, acaba de decir que él no va a presentar una nueva reforma fiscal y que va a hacer los ajustes necesarios para que el país siga marchando bien. Y puso el ejemplo de la pandemia, que tuvo que aumentar el gasto del gobierno enormemente y como quiera salió bien y la economía siguió creciendo. De manera que es una buena noticia para el país, Benny. Correcto. Y nosotros ahorita hicimos un comentario recomendándole al presidente el librito de Balaguer en esta circunstancia. ¿Cuál era el librito de Balaguer? Era recortar gasto corriente. Benny lo conoce. Privilegiar la inversión pública. Correcto. Y al mismo tiempo evitar un poco la evasión y los gastos superfluos de los gobiernos. Eso es lo principal. De manera que nos alegra mucho esa información. Tú sabes que en esa parte que el país necesita, y todos que somos una generación, ¿verdad? Las mujeres son más contemporáneas que nosotros, más jóvenes que nosotros. Sí. Aquí nosotros somos más viejos, ¿verdad? Nosotros. Pero en términos de reforma, en el país, después del año 90 o 91, no se ha hecho una reforma integral económica. No. O sea, en ese momento, a la gente no le gusta, a veces hablamos de historia, pero hay que decirlo, empezó lo que fue el código tributario, el código laboral, las leyes sectoriales que fomentaron el crecimiento del turismo y zona franca, entramos al GATT, que hoy es OMC, que nos coloca en el mundo, abrió, la economía dominicana se abrió. Ahí fue que el presidente le dijo, el doctor Leonel Fernández le dejó el avión en la pista listo para despegar, y efectivamente siguió el país creciendo durante 30 años. Ahora, el país que tenemos, hay que ver el país que queremos. Hay que pensar que si queremos duplicar el PIB al 2036, como es parte de un proyecto económico, una meta de gobierno, hay que mejorar las finanzas públicas, hay que crear otro mecanismo. Hoy en día, los negocios tecnológicos, los negocios a distancia, hoy el trabajo laboral que tiene remoto, tiene una fortaleza económica importantísima. Entonces, hay muchos temas que ya están anquilosados en el tiempo, que están obsoletos, que no hay instrumentos para poder poner lo que crezcan, que hay que ayudarlo. Yo decía, el sector farmacéutico nuevamente ha crecido en el país sin ningún tipo de exoneración. Ha crecido porque por sí mismo transformaron la matriz
de zona franca algunos, pero otros fuera de zona franca principalmente. Y hoy somos líderes en Centroamérica, o sea, en el Caribe y compitiendo en Centroamérica, que eran los líderes, eran ellos antes. Entonces, hay sectores de la economía dominicana que hay que incentivarlo para que siga creciendo la economía en el país. Bueno, yo en ese orden, Benny, lo que plantea el presidente ya con esta información que ha salido publicada y que nuestro compañero Lima ha resaltado, bueno, pues lo que viene, como se le llama, una mini reforma. Ahora, en esa mini reforma, me imagino que el propio presidente del gobierno tendrá que anunciar qué se va a recortar, qué se va a colocar. De entrada a los ministerios, a direcciones. Bueno, él lo dijo. Sí, él descartó cualquier tipo de reforma. O sea, no va a haber reforma fiscal en el país. Él dice ajustes. Pero los ajustes. Bueno, perdón. Los ajustes quiere decir ahorro en el gasto corriente y también el cobro de los impuestos. Y que la evasión fiscal. Y la evasión fiscal tiene que ser uno de los puntos a atacar. Pero aparte de la evasión fiscal, me imagino que vendrán otros tipos de sacrificios que independientemente se tocará, porque hay que buscar una cantidad de recursos para el país. Creo que se ahorran. Claro. Fíjate, el ITEVI, nosotros decíamos ahorita, el ITEVI se va de aquí a un 43%. Somos el país récord en América Latina en evasión de impuestos del ITEVI. Se dice que es más. Y en presión tributaria, bajito, la región. Y la presión tributaria. Es decir, que aquí solamente cobrando eficientemente el ITEVI se puede recaudar una cantidad enorme de dinero. Bueno, como quiera, es un tema que eficientizar hay que la administración tributaria. Con más detalle, porque hay que ver cómo vamos a lograr nosotros reunir esos recursos que el país necesita. Pero déjame decirte, porque por eso era la reforma. No, porque la reforma, mira aquí, perdón, Benny, aquí el déficit, lo que ha forzado la llamada reforma, es el déficit presupuestario que estamos teniendo todos los años. Que es el doble de lo que íbamos a recaudar. De 3 y pico %. Claro. Pero si tú ajustas el gasto del gobierno, el gasto corriente del gobierno, a lo que ingresa por el asunto y eficientiza el ingreso por la vía de cobrar los impuestos, tú puedes solventar ese déficit y buscar dinero también para las obras públicas. No da, ingeniero. Pero ya venía. No dan ahora, no dan. ¿Tú sabes por qué no dan? Sí. Venía un proceso. Hemos incrementado el gasto corriente demasiado. No, pero ahí hay sueldos. No desde ahora este gobierno. Hay sueldos y salarios de policía, de médicos, de profesores, de sectores que son fundamentales que tú puedes dejar fuera de la economía. Al revés, claro. Hay que integrarlo por la situación económica que tuvimos. Estoy hablando del tema de policía por seguridad ciudadana. Y el mismo gobierno, para usted, hace una compra en el gobierno, hasta menores. Y tengo un ejemplo reciente, que para publicar un aviso de una institución pública, ya el plazo era 3 días, ahora son 5 días, pero lo cual es 50.000 pesos. O sea, es un tema que hay unos recortes y un control del gasto desde el mismo sistema de gobierno. O sea, no es solamente de este gobierno, venía ya desde antes. Todavía falta mucho. Iba, evidentemente, pero ya no hay ese manejo tan antojadizamente la economía de las instituciones públicas. O sea, tú no puedes manejar una institución pública como un colmado como era antes. Entonces, eso ya empieza a disminuir el gasto, porque muchas veces las instituciones no lo voy a hacer, porque efectivamente me es más difícil gastar. La Navidad ya me Ingeniero Héctor Rodríguez. Bueno, sí, Benny, vamos a entrar en materia del Mundial de Fútbol. Pues cambiamos entonces. Sí, porque ahí tú te mueves como comisionado. Tú eres el comisionado de fútbol en el país. Sí. El fútbol se ha incrementado bastante, la práctica del fútbol. Los muchachos ahora lo que quieren es jugar fútbol. Sí. Ha disminuido. ¿Tú tienes experiencia, me dijiste? Sí, yo tengo 2 nietos que, uno de 2 años que patea la bola como si fuera un profesional. Como si fuera Messi. Él ha visto 2 partidos de su vida, pero el nieto sabe más que él con 2 años. Y el de 10, el de 10 es un tremendo. Oye, y así están todos los muchachos ahora con la fiebre del fútbol. Entonces tú eres el comisionado. ¿Cómo se está desenvolviendo ese torneo mundial de fútbol femenino auspiciado por la FIFA, por la Federación Internacional de Fútbol, que se está celebrando aquí en la capital y en Santiago? ¿Cómo ha venido evolucionando eso? Mira, lo primero es que decirlo es muy fácil, pero pensar que en el país tenemos un mundial, eso era impensable, es un sueño, es una hazaña. Y efectivamente nosotros venimos de ganarnos la confianza de la CONCACAF, la regional y la FIFA internacional, que hace 2 años se dio cuenta que el país era el hub realmente del fútbol dominicano y efectivamente el fútbol caribeño, porque al cerrar muchos de esos países justamente en la pandemia, el país montó más de 12 torneos, porque primero el tema del visado aquí es mucho más flexible, el tema de ubicación geográfica, tema de aeropuertos en todo el país,
Tenemos una conexión con todo, línea aérea que viaja en el mundo entero, de Punta Cana, de Santo Domingo, y todo eso ayuda. Y además la infraestructura dominicana de hotelería y demás era mucho más amigable que ir a Trinidad y Tobago, que ir a Bermuda, en lugares que a veces hay un hotel o dos. Entonces, eso nos ayudó bastante a que pusieran los ojos en nosotros. Pero más aún todavía, en el año 2022 logramos ir al Mundial con una selección sub-20, primera vez en la historia. Fuimos entonces a los centroamericanos, fuimos a Panamericanos, fuimos a las Olimpiadas, señores. Señores, nosotros, claro, nosotros en la Olimpiada empatamos 2 partidos y perdimos de España. De 4-1, de 3-1, o sea, España, que eso fue una hazaña, una cosa impensable. Yo que estaba ahí, no me lo creía. Eso efectivamente, como dicen por ahí, es un atrevimiento. En París, una locura. O sea, España completo se paró y la discusión de España era cómo nosotros logramos hacer un gol a ellos. O sea, una cosa increíble. Y entonces, eso nos permitió a nosotros que la federación anterior, dirigida por Rubén García, a Arturo Hensen, en una asamblea de la FIFA, ellos empezaron a ver, dijeron, ¿qué países? Porque ustedes entiendan que ya no se va a montar más mundial por muchos años en Latinoamérica siquiera, a excepción del 2026, porque todos van para Medio Oriente, van para Marruecos, van para Dubái, porque esos países ya montaron infraestructura para recibir eso. Y aquí, cuando ellos dicen, ¿qué país puede alojar el último mundial en la región? Bueno, pensaron en Dominicana por esas condiciones. Cuando traemos eso aquí, que aún el presidente, si el presidente, mire, tenemos un evento, ¿qué evento de fútbol? Sí, mi papá, oye, nosotros somos, ¿verdad? Futbolistas, Loyola, sí, pero un mundial, sí. Estoy diciendo, ok, ¿y cuánto hay que invertir? Nada, presidente. Dice, ¿cómo? ¿Cómo que no invertir nada? ¿Y que dónde está el gancho? Dice, pero ¿cómo que nada? Bueno, porque el 26 tenemos los Juegos Centroamericanos. Adelantar la inversión del 26 para ahora y ya la hacemos. O sea, eso fue como por lo del entramo y dice, bueno, vamos a darle. Efectivamente se entendía, nosotros íbamos a remodelar, era el Parque del Este, tu zona, y el Félix Sánchez, iba a hacer diversión para jugar. Señores, llevamos 10 estadios construidos con lo que habíamos presupuestado para un solo. Porque entonces empezó a salir el sector privado, empezó a salir beneficios que teníamos, había unos fondos ya aprobados, y hoy tenemos el Estadio Cibao en Santiago, el Cibao FC, en Apucamaima, que es de lo más moderno, me dice. Certificado por la FIFA para montar cualquier tipo de evento. Una cancha híbrida, que es más o menos 80% natural y otro restante artificial, cosida con una máquina, tipo una máquina de coser de ropa. Y entonces voy y el Félix Sánchez, lo mismo. O sea, agarramos el Félix Sánchez, ustedes tienen que visitar el Félix Sánchez para que ustedes vean lo que es hoy el Félix Sánchez. Se le cambiaron 22,000 butacas, se recuperaron áreas que desde los panamericanos no se utilizaban, se abrieron el lobby, se hizo el palco presidencial que no se usaba para eso, era un almacén de cosas. Ahí vivían familias en el Centro Olímpico en el Félix Sánchez, hubo que desalojar a esa gente, habían colmado el entorno de Félix Sánchez, había muchas cosas que mejor uno se reserva, que fueron apareciendo, y hoy el Félix Sánchez certificado por la FIFA para montar cualquier juego que hay. Aquí no habían venido otros equipos internacionales porque no teníamos instalación. No había las condiciones. Y estamos dejando hoy esas 2 canchas y 10 más también certificadas, 5 en Santiago y 5 en esta zona céntrica del Gran Santo Domingo. Y efectivamente, ese evento que reúne 15 países, que aquí está, señores, Corea del Norte, aquí está España, Japón, aquí está Corea del Sur, aquí está Polonia, aquí está Inglaterra, o sea, aquí está Nigeria, Zambia, o sea, una cosa, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, o sea, estamos hablando potencias mundiales en fútbol y esta República Dominicana. Entonces, yo creo que lo importante de este evento que va a dejar es varias cosas. Primero, el legado y el know-how de cómo montar eventos internacionales, porque ahí están trabajando de ese nivel. Sí, cientos de dominicanos, tanto como voluntarios, como técnicos, como apoyando la selección y en parte logística, que no están trabajando estos días, no, tienen ya un año casi trabajando con nosotros. 1, 2, la infraestructura que estamos dejando, que efectivamente tendrá que venir todo un proceso de mantenimiento y seguimiento al uso de las instalaciones deportivas. Y lo otro es colocar el país en mapa mundial. O sea, aquí en Santiago, por ejemplo, tú no tienes una noche de hotel disponible desde hace ya un mes. Y hasta final de noviembre está todo ocupado. Incluso 2 hoteles que están abriendo, intentaron abrir antes de tiempo para poder utilizarse por la gran demanda que hay. Hay gente que tiene que venir de Santiago todas las noches. Los árbitros duermen en Santo Domingo porque no hay alojamiento suficiente. Y aquí
tenemos 5 hoteles llenos con los equipos participando. A Y propósito, gran cantidad de gente que viene a apoyar a la muchacha. a propósito de eso, Beni, del boom del fútbol o soccer, ¿cómo Sí, que le sí. dicen? Sí, fútbol. Pues me llama mucho la atención algo. Educación física en las escuelas. De repente ya no sabemos qué es lo que se le da. Si le dan béisbol, qué es lo que le dan a los niños en las escuelas. Se habla que el fútbol es elitista. Hay gente que entiende eso para solo una clase. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para que el fútbol de alguna manera se democratice, llegue también a las escuelas, los barrios, a todos esos lugares? Yo puedo desconocer que el fútbol llegó al país con las órdenes religiosas, salesianos y jesuitas. Así es. O sea, que necesariamente no fue una élite económica, es una élite intelectual. Entonces, donde estaban los jesuitas, La Vega, Moca, Jarabacoa, Salcedo, entonces, y los salesianos. Villavásquez también. Villavásquez, en Esperanza. Montillano, en Puerto En Plata, Esperanza. Esperanza se juega. Entonces, de este lado, San Cristóbal, aquí en el Loma, en María Auxiliadora. O sea, se empezó a jugar fútbol por la orden de los sacerdotes. Y los clubes como Hace España y demás, que trajeron también los extranjeros al país, empezaron a jugar ellos. La clase media hoy cambió la infraestructura de los colegios. Antes, en el Gran Santo Domingo, principalmente en el casco urbano del Distrito Nacional, tú tenías, y puedo mencionar los colegios, porque no hay un problema. Carol Morgan tenía 3 play, hoy 3 campos de fútbol. Calazán tenía un play, hoy un campo de fútbol. El UFU tenía como 3 play que jugábamos fútbol, en los play de béisbol, hoy tiene 2 canchas de fútbol. Y cuando te vas a las demás escuelas, tú tienes más de 10. Carol Morgan decía exactamente, tú tienes en la mayoría de esas escuelas que cambió su infraestructura de béisbol a fútbol. Porque hay una gran demanda, le decía yo a Héctor fuera del aire, que antes los padres llevaban a los niños a ver béisbol, hoy los niños llevan a los padres a ver fútbol. Porque una tendencia, y evidentemente la incidencia de Messi, Ronaldo y demás ha ayudado a ello. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tú decías, democratizar. Entonces se ha aplicado un proyecto que se llama FIFA for School, que tiene 70 escuelas incluidas, formando el proceso de educación física en fútbol. Y otra Generation Amazing, que de CONCACAF, es lo mismo. Alberto Rodríguez, la federación ha estado trabajando en ese sentido, porque el primer nicho de formación tiene que ser las escuelas. Y justamente se están llevando porterías y balones para que los niños jueguen ahí las escuelas. Sumado a eso, el gobierno, de que yo el presidente Luis Abinader, pues sale con un hombre futbolista, ¿verdad? Construimos debajo del puente de la 17 la cancha de los guandules pública, sintética. Estamos con el Ayuntamiento de Santo Domingo, así es, Domingo Sabio. Al final hay más de 300, 400 niños allí. Estamos avanzando, estamos avanzando en el malecón con Santo Domingo Oeste, a hacer una nueva Manresa, que está en un 70% avanzado. Hay un tema de un cambio de gestión y retrasó un poco pero está ahí. Reparamos la de Puerto Plata, le cambiamos de césped natural a artificial. Reparamos Moca, La Vega, el Parque Central de Santiago, señores, tiene 2 canchas, una sintética y una FIFA ya. La Barranquita, después de 40 años, Esa era llena de se caballos. remodeló y se está jugando, se está practicando hoy en día la selección internacional allí. O sea que tenemos nosotros ya una infraestructura importante para eso. Si un colegio privado, discúlpeme que yo sé que No, le quites la... sí, pero que tú mencionaste el tema del apoyo. Sí. Si un colegio privado dice, bueno, yo quiero que me apoyen o me ayuden a construir una cancha. No, pero los privados tienen su dinero. El Estado Dominicano, sí, mira, nosotros no, pero hemos hecho alianzas estratégicas en algunos sectores. Por ejemplo, esa época Maima, la remodelación para el Mundial es una alianza con el gobierno dominicano. Efectivamente, cualquier evento que hay que montar, están las puertas abiertas. Hemos buscado clubes a nivel nacional privado porque no hay terrenos. Hay un problema en el país de terreno que es muy costoso y muchas veces te cuesta el terreno que va a hacer la cancha. Entonces hacemos alianza estratégica con ellos. Es posible, porque ahora mismo el modelo APP es lo que está reinando en todos los sectores. Ahora siempre buscamos que lo que el gobierno invierta, el público general, se los barrios y los sectores a la tengan clase acceso vulnerable, a jugar claro. en sus canchas. Sí. Claro que sí. Pero siempre tiene que haber un club detrás para que mantenga la instalación. Exactamente. Eso es fundamental. Exactamente. Correcto. Bueno, definitivamente que pasamos de la política al fútbol, que está tomando
mucha fuerza en el país. mucha fuerza en el país, es verdad. Todos los niños quieren ser como Messi, como Ronaldo, y próximamente esperamos como que sea como algunos dominicanos, exactamente. Que tenemos muchos dominicano. Hay un Monte de Oca que fue el de San Juan de la Maguana. Que no sé, pero que ahora yo voy a dar. También. Bueno, Claro, ahora yo, Benny, y ahora Brito de San Cristóbal que hizo el gol. Benny, entonces yo te voy a dar unas recomendaciones desde el punto de vista de comunicaciones. Ajá, vamos entonces a promover a nuestras figuras futbolísticas, correcto, a darlas a conocer para que ya los niños no quieran ser como Messi ni como Ronaldo, sino que quieran ser como fulano Díaz, fulano Mato. Exactamente. Y que podamos conocerlo. Y también pero a las Vamos féminas. a invitar para mañana entonces, estamos despidiendo, ¿verdad? Exacto. Vamos a invitar para mañana a todo el público dominicano a acompañarnos a la selección dominicana de fútbol 17 que va a competir en su último partido contra Nigeria. Es un partido aquí en Santo Domingo a 7 de la noche. Invitamos a todos los amigos que vayan, es barato, 300 pesos. Pueden buscar por internet boleta.com, hacer su compra y entrar allí. Tenemos un programa, que bueno ustedes sepan, de que llevamos a los niños de los sectores populares, de las escuelas, y diario está lleno 3.000 y 4.000 niños. ¡Wow! Excelente. El comedor económico lo apoya con un refrigerio, nos ayuda, el sistema trae con el transporte escolar, la presidencia hace un aporte también importante, y estamos todos los sectores trabajando para llevar a esos niños también a la cancha, y la verdad que es un gran espectáculo familiar. Y le invitamos a todos a que nos acompañen el día de mañana. Mañana vamos para allá porque ya Benny después también. de entrevista, yo puedo decir un poco hay que decir Lima que Benny 2 goles. No dejó. 2 goles. Y no es penalti. En tiempo reglamentario. Benny nos ha hecho llegar boletas a nosotros para que vayamos con los nietos y los hijos allá. Allá estaremos en familia todo el gobierno de la tarde. Lo que tengan